Bienvenidas y bienvenidos a Ingeniería de Datos Avanzada de la Maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. En esta sesión veremos otro tipo de operación en Apache Spark, las acciones, a diferencia de las transformaciones que solo construyen nuevos RDD de forma perezosa. Una acción sí devuelve un resultado o escribe información en disco. Cuando ejecutamos una acción, Spark finalmente ejecuta todas las transformaciones que estaban pendientes. En esta sesión revisaremos algunas de las acciones más utilizadas para obtener resultados a partir de un RDD. En esta sesión nos enfocaremos en algunas acciones básicas que pueden aplicarse sobre un RDD. Entre las acciones que abordaremos se encuentran reduce, collect, count, take, first, take ordered y for each. Estas operaciones nos permiten interactuar con los datos y obtener resultados a partir de las colecciones distribuidas. Por ahora únicamente las mencionaremos para tener una visión general de cuáles son las acciones básicas que estudiaremos en esta sesión. En los siguientes apartados iremos revisando cada una de ellas con mayor detalle y con ejemplos prácticos en Spark. En este ejemplo partimos de un RD de simple que contiene una lista de números. Primero creamos el RD utilizando la función parallelize. Aquí estamos distribuyendo la lista de números del 1 al 8 en el clúster. La primera acción que podemos utilizar es count. Esta acción nos permite obtener el número total de elementos que contiene el RDD. En este caso el resultado es 8, ya que el conjunto de datos tiene 8 elementos. Este tipo de operación suele ser útil, por ejemplo, para depuración o para entender el tamaño de los datos con los que estamos trabajando. La segunda acción es take_n. Esta acción devuelve los primeros n elementos del RDD. Por ejemplo, si usamos take 3, obtendremos los primeros 3 elementos del conjunto de datos. Una ventaja importante de take es que permite controlar la cantidad de datos que se envían al driver. Esto es importante porque en conjuntos de datos grandes, traer todos los datos podría causar problemas de memoria. Finalmente tenemos first. Esta acción devuelve el primer elemento del RDD. Aunque puede parecer similar a take 1, hay una diferencia importante. Take, uno devuelve una lista, mientras que first devuelve directamente el valor del elemento. Otra acción importante que podemos utilizar con RDD es reduce. La función reduce permite agregar o combinar los elementos de un RDD utilizando una función. Esta función recibe dos argumentos y devuelve un único valor, que luego se vuelve a combinar con los demás elementos hasta obtener un único resultado final. Para que esta operación pueda ejecutarse correctamente en un entorno distribuido, la función utilizada debe ser conmutativa y asociativa, lo que permite que el cálculo se realice en paralelo en distintos nodos del clúster. En Spark, reduce es una acción, lo que significa que al final del proceso se obtiene un único resultado que se devuelve al driver. En este ejemplo partimos de un RD que contiene varios números. Lo que queremos hacer es agregar todos los elementos del RD utilizando la acción reduce. Para ello utilizamos una función que toma dos valores a la vez y devuelve su suma. Spark comienza combinando los elementos del RDD de manera progresiva. Primero toma dos valores, aplica la función y obtiene un resultado parcial. Después, ese resultado parcial se vuelve a combinar con el siguiente elemento del RDD y así sucesivamente. Este proceso continúa hasta que todos los elementos han sido agregados, produciendo finalmente un único valor. En este caso, el resultado obtenido es 36, que corresponde a la suma de todos los elementos del RDD. En este ejemplo, partimos de un RDD con varios números. Lo que queremos hacer es agregar todos los elementos del RDD utilizando la acción reduce. Para ello utilizamos una función que toma dos valores a la vez y devuelve su suma. Spark comienza combinando los elementos del RDD de manera progresiva. Primero toma dos valores, aplica la función y obtiene un resultado parcial. Después, ese resultado parcial se vuelve a combinar con el siguiente elemento del RDD y así sucesivamente. Este proceso continúa hasta que todos los elementos han sido agregados, produciendo finalmente un único valor. En este caso, el resultado obtenido es 36, que corresponde a la suma de todos los elementos del RDD. Ahora veremos la acción take ordered. Esta acción es muy similar a take,
ya que también permite recuperar un número específico de elementos de un RDD. La diferencia es que takeOrdered devuelve los elementos ordenados. Los parámetros son n, que indica cuántos elementos queremos obtener del RDD. Por defecto, Spark devuelve esos elementos en orden ascendente. El segundo parámetro es la función que permite modificar el criterio de ordenamiento mediante el parámetro key. Este parámetro recibe una función que se aplica a cada elemento del RDD. El valor que devuelve esa función es el que Spark utiliza para determinar el orden de los elementos. De esta forma, podemos cambiar la lógica de ordenamiento sin modificar los datos originales. En resumen, takeOrdered permite recuperar un número específico de elementos del RDD, organizados según un criterio de orden definido por defecto o por una función personalizada. Veamos ahora cómo funciona takeOrdered con dos ejemplos. Primero ejecutamos RD de takeOrdered 3. El resultado es 1, 2 y 3. Esto ocurre porque takeOrdered devuelve los elementos ordenados de forma ascendente por defecto. En este caso, Spark ordena los valores del R de menor a mayor y luego selecciona los primeros tres elementos. Ahora observemos el segundo ejemplo que incluye una función como segundo parámetro. El resultado es 8, 7 y 6. Aquí estamos utilizando el parámetro key que recibe una función. Esta función se aplica a cada elemento del RDD y el valor que devuelve se usa para determinar el orden. En este caso, la función multiplica cada elemento por -1, lo que invierte el signo de los valores. Al hacer esto, los números más grandes se convierten en los más pequeños desde el punto de vista del ordenamiento. Como Spark sigue ordenando en forma ascendente, después de aplicar esta transformación, los valores más grandes del RD aparecen primero en el resultado. De esta manera podemos modificar el criterio de ordenamiento usando una función, sin cambiar los datos originales del RDD. Ahora veremos la acción forEach. Esta acción permite aplicar una función a cada elemento de un RDD. Su sintaxis es RD de forEach func. El parámetro func representa la función que se ejecutará para cada uno de los elementos del RDD. A diferencia de otras acciones, forEach no devuelve ningún resultado al programa. Su objetivo es simplemente ejecutar una operación sobre cada elemento. Es importante entender otro aspecto del comportamiento de esta acción. La función que se pasa a forEach se ejecuta en los workers del clúster y no en el driver, que es donde corre el programa principal. Por esta razón, si dentro de forEach utilizamos una instrucción como print, la salida no aparecerá en la consola del programa, sino en los registros de los workers. Debido a esto, se utiliza principalmente cuando queremos realizar acciones externas, como guardar información en una base de datos o enviar datos a otro sistema. En resumen, forEach ejecuta una función sobre cada elemento del RDD sin devolver resultados al programa principal. Finalmente, revisaremos la acción collect. Esta es una acción que hemos estado utilizando a lo largo de los ejemplos para poder observar los resultados de las operaciones que realizamos sobre los RDD. Su sintaxis es muy simple, RDD collect. Lo que hace esta acción es recuperar todos los elementos del RDD y enviarlos al driver, es decir, al programa principal donde estamos ejecutando Spark. El resultado se devuelve como una colección local, normalmente una lista de Python, lo que permite visualizar fácilmente los datos. Gracias a esto podemos ver el contenido del RD de después de aplicar transformaciones u otras operaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los datos del RDD se transfieren al driver, por lo que esta acción debe usarse con cuidado cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos. En resumen, collect permite traer todos los elementos del RDD al programa principal y es la acción que hemos utilizado para visualizar los resultados en nuestros ejemplos. Con esto, concluimos la revisión de algunas de las acciones más utilizadas en RDD. En esta sesión vimos cómo las acciones permiten obtener resultados a partir de los datos que estamos procesando en Spark, ya sea recuperando elementos, ordenándolos o aplicando funciones sobre cada uno de ellos. También vimos que, a diferencia de las transformaciones, las acciones activan la ejecución del procesamiento en Spark. En la siguiente sesión continuaremos trabajando con RDDs, pero ahora nos enfocaremos en operaciones aplicadas a RDD numéricos, donde veremos cómo realizar cálculos y obtener estadísticas directamente sobre los datos.
Nos vemos en la siguiente sesión.